Y muy buenas tardes y hoy arrancamos nuestro podcast de Doers Fórmula número 5. Claro que sí, pareciera mentira que ya estamos en el podcast número 5. Hace nada empezamos esto y bueno, ya estamos en nuestro quinto podcast. Ya próximamente, la próxima semana vamos a tener unos invitados además que son de lujo porque son personas relativamente conocidas aquí en el estado de la Florida y que nos van a ayudar a tratar de conseguir esa fórmula o a entender cuáles son las áreas donde ellos se sienten un poco más cómodos, cuáles son sus fuentes de ingresos, cómo lograron llegar ahí, de qué fue lo que los inspiró, a quién siguieron, cuáles fueron las fórmulas secretas que siguieron para tratar de lograr el éxito. Y esas y muchas entrevistas vamos a tratar de hacerlo ya a partir de la próxima semana. Estamos ya vamos a estar a mediados de febrero y yo creo que la gran mayoría están esperando estas grandes entrevistas. Entonces, bueno, bienvenidos a lo que es el podcast número 5 de Doer Fórmula, un espacio donde venimos para entender, comprender cuáles son las fórmulas que usaron esos grandes millonarios y billonarios de este país a nivel mundial y cuáles fueron las fórmulas secretas que siguieron para alcanzar el éxito. Hoy vamos a tocar varios temas. Hoy traje algo de la chuleta para no tratar de perderme y poder hablar algo lo más comprimido posible, algo lo más sintético. Y quería comenzar el podcast hablando un poco sobre que ya prácticamente Estados Unidos pudiese entrar en un proceso de default por no pagar la deuda, recordando que los Estados Unidos o a nivel mundial, todos los países, en la medida de que cada vez que ellos tratan de refinanciar o el Estado o el gobierno se endeuda o pide préstamos para poder tratar de cubrir cuáles son esos gastos públicos de los gobiernos y los estados. En este caso, los Estados Unidos ya llegó al límite de la deuda, entonces prácticamente están esperando para la aprobación, como todos ustedes saben, la aprobación del Congreso, para que esta deuda pueda ser aceptada. Como ustedes saben, el Congreso está dividido en dos cámaras, las cámaras de representantes y la Cámara de Senadores. Cada una de las cámaras tiene responsabilidades diferentes para la aprobación, ¿no? En este caso, que es la aprobación históricamente, ¿no? Históricamente, desde creo que casi desde 1850, 1853, si no mal recuerdo, el Congreso siempre, los dos partidos políticos predominantes, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata, a lo largo de la historia siempre se han puesto de acuerdo cuando tiene que ver con el aumento del endeudamiento. Como ustedes saben, hace pocas semanas atrás se nominó a un nuevo speaker, que es el nuevo secretario de la Cámara de Representantes y Senadores, y en este caso le tocó ser a un partido republicano. Hicieron casi más de 18, 19 votaciones, no recuerdo ya, casi más de 10 votaciones, porque algunos congresistas republicanos no querían apoyarlo y eso se extendió hasta, creemos, lo que estuvimos viendo en las noticias, que tuvo que venir una llamada del el expresidente Donald Trump para que estos congresistas pudieran apoyar y que sea el representante republicano el nuevo speaker o secretario de la Cámara de Senadores. Entonces, vamos a ver cómo se ponen de acuerdo estos dos partidos para ver si aprueban aumentar el límite de deuda. Como ustedes saben, los gobiernos de los estados tienen tres formas particularidades de poder financiarse o recibir dinero para pagar el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Bueno, el gasto que tiene que usar los gobiernos para pagar los sueldos y salarios de los trabajadores de la parte gubernamental, lo que son los policías, los enfermeros, los bomberos, la número dos, para pagar cuáles son los gastos desde el punto de vista de infraestructura, las autopistas, los puentes, los aeropuertos. Y el número 3, definitivamente, cuáles son esos gastos minoritarios que usan los estados y el gobierno para poder apalear ciertas deudas que tienen desde el punto de vista de inversión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tres pioneros? ¿Cómo hace el gobierno para recibir dinero? Lo hace de tres mecanismos. El primero
es el que todos ya sabemos que es el de imprimir o el de la impresión de dinero inorgánico. Como ustedes ya saben, la entidad federal o la Reserva Federal el expresidente Nixon abolió lo que es el patrón oro. En Estados Unidos no es como nuestros países como Venezuela, Colombia, Brasil, que por cada reserva que tú puedas tener en dinero tienes que tener la misma reserva en oro. Estados Unidos es totalmente diferente. Estados Unidos tiene la posibilidad de imprimir dinero inorgánico y es lo que se dice que lo que pasó hace 2-3 años con el tema del COVID, tuvo que imprimir para tratar de generar dinero y poder paliar ciertos desajustes que estaba sufriendo la economía. Esa es la número uno, la impresión de dinero. La número dos es a través de la recolección de impuestos. Ahorita estamos en el proceso de temporada taxable, de la temporada de taxes, y esa es una de las maneras de poder recibir dinero. Pero es también contraproducente porque si tú aumentas la cantidad de recolectar dinero a través de los impuestos, a través de los taxes, dejas o ahogas lo que es el sector privado. Si ahogas el sector privado, desafortunadamente lo que vas a hacer es tapar o ayudar a que aumente el desempleo. ¿Por qué? Porque si menos dinero tienen las empresas privadas, van a tratar de recortar gastos para seguir manteniendo el flujo de caja, y la primera vía para recortar los gastos va a ser por vía de los trabajadores. Entonces empiezan los despidos masivos. Y ya en ese caso está pasando, como hemos visto de la semana pasada, que los despidos en estas empresas informáticas de tech como Facebook, Google, Amazon, ha ido cada mes en aumento, precisamente por este tipo de política fiscal de aumentar los impuestos. Esa es la número 2. Y la número 3 es recolectar o pedir prestado, ¿no? Pedir prestado. Esas son las tres maneras de que el gobierno, la entidad federal, pueda tener o pueda refinanciar o pueda tener su dinero para poder apalear el gasto público. Entonces es un tema muy interesante, a ver qué va a pasar con a nivel institucional, qué va a pasar con el Congreso, si van a aprobar lo que es el aumento de este endeudamiento y si no lo aprueban, qué es lo que va a ser siguiente. ¿Por qué? Porque ahorita prácticamente la economía se ha mantenido relativamente estable, la economía se ha mantenido relativamente fuerte, ya no se está hablando mucho de recesión, los niveles inflacionarios posiblemente están tirando a la baja. La semana pasada habló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y prácticamente los organismos, el Wall Street reaccionó de manera positiva. Entonces habría que ver cuáles son la decisión definitiva pues, del Congreso en las cámaras para ver qué va a pasar con este tipo de endeudamiento. Para que tengan una idea, ahorita en este momento la deuda supera a lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso, Alejandro? Eso lo que quiere decir es que la producción, lo que produce el país es menor a la deuda. La deuda supera en 28, 29 puntos porcentuales o por ciento a lo que es la parte de endeudamiento. Para poder apalearse tiene que producir, pero ¿cómo tú produces dinero? A través de la fuente de riqueza, la fuente de trabajo o a través del gasto público, teniendo o no siendo aprobado este tipo de endeudamiento. Recuerde que el gasto público es una de las fuentes por lo que los economistas nosotros calculamos lo que es evidentemente la producción del país, que es el consumo más los ingresos más el gasto público, menos lo que son las importaciones netas, exportaciones menos importaciones. Entonces, el gasto público es un multiplicador muy fuerte que si tú lo llegas a tocar o a disminuir, eso puede traer como desencanto, desenvolvimiento, una serie de mecanismos a nivel económico que realmente no va a ayudar a lo que es el común denominador o los que hacemos vida o actores en la parte económica. Entonces por eso es que el gobierno nacional, el mismo presidente Biden, independientemente de quién sea el presidente, está tratando de que sea aprobado definitivamente un pequeño ajuste, un pequeño aumento en este endeudamiento para que todos los niveles económicos se mantengan estables, ¿no?
Ese es un tema bien que podemos tocarlo con mucho más profundidad. Hoy vamos a hablar también de unas 5 o 6 formas. ¿Cuáles son las 5 o 6 formas básicas, elementales, de las cuales cualquier persona inversionista con 50 o 100 mil dólares puede invertir aquí en los Estados Unidos? La número 1, vamos a hablar a través de la inversión en el Standard & Poor's o en cualquiera de los índices que te permita obtener entre un 8, 10, un 12% de rentabilidad anual. Cuando nosotros hacemos la matemática decimos que, bueno, prácticamente si usted tiene 100 mil dólares en este momento en sus manos y quiere tener un 10% de retorno anual, que es un retorno promedio en cualquier índice financiero, y lo coloca en cualquier índice indexado o cualquier índice de la bolsa, y eso tiene un retorno del 10%, estamos hablando que pudieses tener tú unos 10 mil dólares anuales. Si nosotros dividimos 10 mil dólares entre 12 meses, estamos hablando de 830, 833 dólares mensuales. Si bien no es mucho, eso te permite apalear o cubrir cualquier gasto necesario que esté dentro del hogar o en el grupo familiar. Por ejemplo, el pago de cualquier vehículo que está rondando entre los 600 y los 800 dólares. ¿Qué quiere decir un 10% anual? Que eso de alguna manera hace que usted pueda tener un rendimiento, un retorno positivo. ¿Por qué? Porque eso pasa lo que es la inflación. Los niveles inflacionarios se habla de un 8%, entonces 10 menos 8 es un 2% de ganancia. Lo que no puede dejar ese dinero que esté congelado prácticamente en el banco y que tengas un retorno de prácticamente 0,0001% anual. La número 2, construir una propiedad. Construir una propiedad. Usted con 100 mil dólares en este momento puedes comprar un lote de terreno que si pudiésemos aquí en el estado de la Florida, en Orlando, en Florida Central, puedes encontrar un lote de terreno por 40, 60 mil dólares. Ese lote de terreno, 40 mil dólares, generalmente viene sin permiso. Los impact fees, que son los permisos de construcción, estamos hablando que pudiesen estar rondando 15 a 30 mil dólares dependiendo de la comunidad, dependiendo del área, dependiendo del condado. Ya estamos sumando unos 40 más 20, 25 mil, estamos hablando de unos 65, 70 mil dólares hasta los momentos con los permisos, ¿no? Y si colocamos unos 20, 30 mil dólares por lo menos para que arranque el proceso de construcción de la propiedad, por lo menos las fundaciones, ya a partir de ese momento tienes tú la capacidad de pedir prestado en el banco. El banco lo que te dice en este momento, yo te voy a prestar entre un 90 y un 95% de la construcción, pero tú tienes que tener la capacidad de arrancar la obra. Entonces estamos hablando que en este momento el precio promedio de construcción es entre los 100 a 120, 130, dependiendo del custom home, el precio por square feet. Entonces, si colocamos 120, 125 dólares por square feet, estamos hablando de una propiedad de 1.500 a 1.600, de 4 habitaciones, 2 baños, estamos rondando que te pudiese salir entre 200 a 250 mil dólares el proceso de construcción. Y estamos hablando que en esas localidades están teniendo un promedio de venta entre 300 a 320 mil dólares. Si pagamos el servicio de la deuda y pagamos también el proceso de construcción, pudiese ser que tengas un proceso de ganancia de 40 a 50 mil dólares. Estamos hablando de un 40 a 50% en términos de prácticamente 8 meses que es el proceso de construcción a un año, ¿no? Restando evidentemente las comisiones del realtor y otro tipo de gastos. El promedio es un promedio alto. Recuerda que usted tiene que sacar esta matemática o este cálculo en torno a lo que estás invirtiendo, que son los 100 mil dólares, ¿ok? La número 3, los fondos mutuales. Fondos mutuales es diferente a los índices, ¿verdad? Los fondos mutuales simplemente usted llama a cualquier broker, que hay muchos aquí en la ciudad y muchos aquí en el estado, donde usted agarra esos 100 mil dólares y se lo coloca a un broker y ese broker elige cuál va a ser el fondo mutual. Recuerde que los fondos mutuales simplemente véanlo como un centro comercial. Un centro comercial que usted está invirtiendo en el centro comercial o está invirtiendo en ese fondo. Ese fondo lo que hace es elegir algunas acciones de algunas empresas predominantes, evidentemente, del mercado, en diferentes tipos de áreas. Por ejemplo, puedes agarrar unas acciones de la industria de comercio,
después agarras unas acciones de una empresa de energética, agarras una empresa de la parte textil, agarras una empresa de la parte cibernética o informática. Eso es lo que es el fondo mutual. En promedio, los fondos mutuales no son garantizables, es decir, no te va una garantía de retorno de inversión. Estamos hablando entre un 8 o un 15%. Yo he tenido amigos y compañeros, clientes que tienen fondos mutuales por los últimos 10 años y así como un año ha tenido 20, 21% de ganancia, hay otros que han tenido 1 o 2%. Entonces, esta es una inversión evidentemente a largo plazo, lo que te permite tener una diversificación de tus inversiones. ¿Okay? La número 4 y no menos importantes estamos hablando de, en este momento netamente otra vez volvemos al real estate, a la parte de fix and flip. Una propiedad en este momento cualquiera, puedes ir a una subasta o puedes ir a cubrir lo que son mercados que no, o sea, fuera de mercado básicamente, y puedes conseguir una propiedad entre los 200, $250,000, y estamos hablando que solamente necesitas un 30% para poder comprar esa propiedad, porque la otra se puede conseguir financiada con los hard money lenders. Entonces estamos hablando de que tienes que tener unos $70,000 incluir los gastos de cierre. Y tienes unos $30,000 para flipear la casa, para reacomodarla, para arreglarla, cambiarle el piso, cambiarle el techo, poner una cocina completamente nueva. Esos $30,000, $40,000 ya estamos hablando de los $100,000. Y hablamos de que si consigues esa propiedad entre los $200,000 o $220,000, pudiese venderla en los 250 o 260, menos las comisiones. Estamos hablando que pudiese tener un retorno de capital de 30, 40 y hasta $50,000, lo he visto yo el año pasado. Entonces estamos hablando que de esos $100,000 pudieses tener un 20% de retorno de ganancia en lo largo de 3-4 meses. Este patrón se pudiese repetir muchas veces hasta que le agarres obviamente el mecanismo o el proceso, o estandarizas el proceso y se te hace mucho más fácil. Y la número 5, que en este momento está muy de moda, es colocar tiendas online, colocar lo que son dropshipping, ¿no? Obviamente estamos hablando de $100,000, que es un número bien importante. He tenido clientes que están generando los $400,000, $500,000 de ventas al año con solamente $100,000 de capital. Para nadie es un secreto que estamos viviendo un país, una economía totalmente globalizada, y podemos tener acceso a productos industrializados y productos terminados en economías que son un poco la mano de obra es mucho más económica, como lo es China, como es la India, ¿no? Yo les recomiendo que traten de, en la medida de lo posible, de tener una propia marca. Ahorita existen muchos productos en China que simplemente le colocan tu marca, inmediatamente la traen a cualquiera de estos países occidentales y la venden por un precio mucho mayor. Tengo un cliente que es especialista de traer productos telefónicos, donde ya prácticamente le salen a centavos, y él lo que hace es distribuir a nivel mundial. Y con un pequeño galpón, porque eso es lo que te permite generar mucho más rápido el proceso de distribución. ¿Okay? Entonces $100,000 es un número importante. Estamos hablando que pudiese generar prácticamente el doble. El juego en este momento, con estas 5 tipos de inversiones que le acabo de colocar en este momento, el juego es tratar de doblar. Hay que ver la economía como un juego. Yo siempre le he dicho anticipación y cuál va a ser su próximo movimiento. Okay. Yo he pasado por estas 5 inversiones, por eso también se lo recomiendo. Algunos me ha ido bien, otras no tan bien. Ahorita estamos definitivamente dedicados a lo que es el real estate. Sin embargo, estas inversiones, lo que nosotros tratamos en la medida de lo posible es de doblar. Si lo vemos como un juego, yo te doy $10. Por decir, te doy $100. ¿Cuánto o en qué tiempo tú me vas a retornar ese dinero? Si yo te doy $100 en este momento, tú me deberías retornar 150. Si yo te devuelvo 150, me deberías retornar 200. Te doy 200, 250. O simplemente doblarlo al cabo de un tiempo. ¿Ok? Recordando que prácticamente estamos a 10
números de llegar al $1.000.000. Es decir, a partir de 10.000, te doy 10.000, 20.000, 20.000, 40, 40, 80, 80, 160, 160, 320, 320, 120, 720 ya es 1.400.000, 1.500.000 dólares. ¿Están viendo? Doblar, prácticamente doblar la cantidad de inversión. Allá afuera hay un sinnúmero de inversiones o hay un sinnúmero de actividades que podemos hacer. Eso lo vamos a tratar de tocar en el próximo podcast. ¿Cuáles son esas inversiones o fuentes de trabajo o fuentes de ingresos que en este momento están dejando grandes ganancias y que tú puedes buscar esos ingresos? Y hoy terminamos, nuestro podcast número 5. Esperemos que le haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta la próxima. Saludos.